Buen día, mi nombre es Arianis Barrio y estoy junto con el compañero Lewis Dávila en la actividad de las medidas cautelares. Como primer interrogante tenemos el tribunal competente. Entonces, consideramos que el tribunal competente para conocer de esta causa que nos ocupa es un tribunal de primera instancia en lo civil, mercantil y de tránsito de la circunscripción judicial del Estado Mérida, por ser esta la autoridad judicial del lugar donde se encuentra ubicado el inmueble objeto de la controversia, es decir, en el municipio sede del Estado Mérida, en atención a lo establecido en el artículo 42 del Código de Procedimiento Civil, en el que establece lo siguiente. Las demandas relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles se propondrán ante la autoridad judicial de donde esté situado el inmueble, la del domicilio del demandado o la del lugar donde se haya celebrado el contrato. Caso de hallarse allí el demandado, toda elección del demandante. Si bien el inmueble está situado en la población de SEA, jurisdicción del municipio SEA del Estado Mérida, y el controvertido contrato de compraventa con opción de pacto retracto, se celebró ante un registrador con funciones notariales del registro subalterno de los municipios Colón, Catatumbo, Jesús María Semprún y Francisco Javier Pulgar del Estado Zulia, y el artículo supra establece la posibilidad de proponer la demanda en el lugar donde se haya celebrado el contrato en caso de hallarse allí el demandado. El mismo no se halla en esa jurisdicción, por lo que la autoridad judicial del lugar de celebración del contrato no es competente en esa causa. Posteriormente, el mencionado contrato fue registrado ante la oficina subalterna del registro público del municipio Tovar del Estado Mérida, por ser el más cercano, ya que en el municipio SEA no hay oficina de registro público, para que surtiera los efectos legales correspondientes, por lo que consideramos que el tribunal que debe ser elegido por el demandante para conocer esta causa que nos ocupa, en razón del territorio, sea el lugar donde esté situado el inmueble, es decir, el tribunal de primera instancia en lo civil, mercantil y de tránsito de la circunscripción judicial del Estado Mérida. En concordancia con todo lo que ha explicado el compañero anteriormente, prosigo a explicar, valga la redundancia, el procedimiento de las medidas solicitadas. El artículo 85 del Código de Procedimiento Civil contempla los requisitos de procedibilidad de las mismas, cuando nos señala las medidas preventivas establecidas en este título las decretará el juez, solo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama. Así pues, las medidas provisionales de carácter preventivo o cautelar, cualesquiera que sea su naturaleza o efecto, proceden solo en los casos de extrema gravedad y urgencia y cuando sea necesario evitar daños irreparables. Ante la solicitud de estas tales medidas, como ya lo señalamos, el artículo 585 EJUSDEM exige al juez que compruebe la existencia de dos extremos fundamentales y concurrentes. A. Que exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, periculum in mora, y B, que se acompañe un medio de prueba que constituya una presunción grave del derecho que se reclama. Fumus boni iuris. Estos requisitos deben cumplirse cuando se trata de las medidas típicas nominadas de embargo, secuestro y prohibición de enajenar y gravar, y cuando se trata de las medidas innominadas, se exige como requisito adicional C, cuando hubiere fundado temor de que una parte pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. Periculum in damni. Así, para su otorgamiento se exige la determinación de dichas exigencias tendentes a evitar que quien solicite la protección cautelar procure una ventaja inmerecida en perjuicio de su contraparte. Es decir, no basta con alegar que existe un peligro inminente de que quede ilusoria la ejecución del fallo definitivo, sino que además debe acompañarse un medio de prueba que pueda hacerse surgir en el juez, al menos una presunción grave de la existencia de dicho peligro, los cuales podrán ser apreciados y admitidos en la respectiva articulación probatoria que a tales efectos se habrá de conformidad con el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, correspondiéndole al juez su verificación y realizar un verdadero análisis de los derechos señalados y los hechos y probados por el solicitante para constatar si los mismos tienen una trascendencia judicial tal que haga necesaria la medida, es decir, es determinante que el juez precise en cada caso si el daño que el solicitante dice haber sufrido o la amenaza de que se produzca es posible en realidad. Además, en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, el artículo 600 establece el procedimiento para ejecutar la prohibición de enajenar y gravar, y el artículo 601 del mismo código, el procedimiento de las medidas preventivas, y la articulación probatoria está establecida en el artículo 602, la cual se considera abierta por 8 días luego de vencido el plazo de 3 días del emplazamiento y oposición de la parte contra quien obre la medida. Establece el artículo 603 que luego vencido el plazo probatorio, dentro de los 2 días siguientes el tribunal sentenciará la articulación. Complementario a esto, los artículos 604 y 606 del mismo código establecen otros aspectos relacionados. Mi nombre es Lewis Dávila. Procedo a dar continuación con la actividad. Acción a presentar. La acción que debe intentar la parte demandante, la señora Karina Molina, es una demanda de nulidad del contrato de venta con opción de pacto de retracto, celebrado entre su cónyuge
Gerson Emiro Quintero y el ciudadano Juan Carlos León, en fecha 2 de diciembre de 2018, ante un registrador con funciones notariales del registro subalterno de los municipios Colón, Catatumbo, Jesús María Semprún y Francisco Javier Purgal del estado Zulia, sobre un inmueble consistente en una vivienda Casa Quinta ubicada en la población Sea, jurisdicción del municipio Sea del estado de Mérida, el cual pertenece a la comunidad conyugal Quintero Molina, por haber contraído matrimonio del ciudadano Gerson Emiro Quintero con la ciudadana Karina Molina en fecha 24 de diciembre de 2012 por ante la Prefectura Civil de la Parroquia Tobar del municipio Tobar del estado de Mérida, según consta del acta de matrimonio emitida por el registrador civil de la Parroquia Tobar del municipio Tobar del estado de Mérida, y por haber adquirido el ciudadano Gerson Emiro Quintero el mencionado inmueble en fecha posterior al matrimonio, específicamente el 13 de octubre del 2014. Según consta en el documento autenticado ante la Notaría Pública del Vigía, posteriormente protocolizado en fecha 3 de septiembre de 2017 ante la Oficina Subalterna del Registro Público del municipio Tobar del estado de Mérida, hechos por los cuales dicho bien inmueble pertenece a la mencionada comunidad conyugal. Todo lo anterior en atención a lo establecido en el artículo 148 al 151 y en el ordinal primero, el artículo 156 del Código Civil venezolano relacionados a la comunidad de bienes gananciales. El hecho es que el ciudadano Gerson Emiro Quintero omitió el consentimiento de su cónyuge, la ciudadana Karina Molina, para celebrar el mencionado contrato de venta con opción de pacto de retracto sobre el bien inmueble perteneciente a la comunidad conyugal antes mencionada, necesario para su validez y perfección, según disposición del artículo 1141 del Código Civil, que establece en su ordinal primero como condición para la existencia del contrato el consentimiento de las partes, siendo que la ciudadana antes mencionada es parte por ser cónyuge del ciudadano antes mencionado, por lo que el contrato puede ser anulado a tenor de lo establecido en el artículo 1142 del mismo código en su ordinal segundo, que establece que el contrato será anulado por vicios de consentimiento. Asimismo, dicha omisión de consentimiento de la cónyuge atenta en contra de lo establecido en el artículo 168 del Código Civil, que establece lo siguiente: se requerirá el consentimiento de ambos para enajenar título gratuito u oneroso o para grabar los bienes gananciales cuando se trata de inmuebles. Ya que la cónyuge no consintió a no estar enterada del negocio, ni mucho menos firmar el mencionado contrato, este artículo también fue vulnerado. En este sentido, la demandante puede interponer una demanda de nulidad de dicho contrato, fundamentada al mismo tiempo en el artículo 170 del Código Civil, el cual establece que los actos cumplidos por el cónyuge sin el necesario consentimiento del otro y no convalidados por este son anulables cuando quien haya participado en algún acto de disposición con el cónyuge actuante tuviera motivo para conocer que los bienes afectados por dichos actos pertenecían a la comunidad conyugal. Constan pruebas que presenta la demandante que el ciudadano Juan Carlos León, el prestamista, en el momento de realizar el mencionado contrato con el cónyuge de la demandante por un supuesto préstamo de dinero, ambos se identificaron como solteros, siendo los mismos casados. Y además se puede inferir que Juan Carlos León tenía conocimiento del hecho del matrimonio antes mencionado entre la demandante y el ciudadano Gerson Emiro Quintero, ya que en el documento protocolizado ante la Oficina Subalterna del Registro Público del municipio de Tobar del estado de Mérida, de fecha 3 de septiembre de 2017, aparecen ambos como casados. Y a su vez consta de que quien realizó la presentación e inscripción en la adquisición de la vivienda Casa Quinta fue la ciudadana Karina Molina, con estado civil casada, lo cual consta en la nota del documento. Todo esto para demostrar que el comportamiento doloso de Juan Carlos León y Gerson Emiro Quintero se adecúa al supuesto establecido en el artículo 170 y el ordinal segundo del artículo 1142 del Código Civil, por lo que el controvertido acto donde se celebró el contrato de venta con opción de pacto retracto ante un registro de confusión notarial del registro subalterno del municipio de Colón, Catatumbo, Jesús María Semprún y Francisco Javier Purgal del estado Zulia en fecha de diciembre de 2018 es anulable por existir de manera notoria vicios del consentimiento de una de las partes, en este caso la cónyuge, y por ende la misma está en pleno derecho a solicitar su anulación. Al mismo tiempo puede solicitar de la misma manera la anulación del posterior registro de dicho contrato de venta, conocido de pacto de retracto entre la Oficina Subalterna del Registro Público del municipio de Tobar, estado Mérida, en fecha 5 de febrero de 2019, bajo el número 75, folio 125-129, tomo 2, protocolo primero, primer trimestre. Igualmente, como consecuencia de todo esto, también puede solicitar la anulación del contrato de venta pura y simple que celebró el ciudadano Juan Carlos León con el ciudadano Ecuador Marrufo, protocolizado ante la Oficina Subalterna del Registro Público del municipio de Tobar, estado de Mérida, en fecha 25 de marzo de 2019. Vamos con las medidas cautelares que se pueden solicitar y sus fundamentos. Consideramos que se puede solicitar la medida de protección de enajenar y gravar y la medida denominada de prohibición de innovar o contratar en contra del ciudadano Ecuador Marrufo. La primera, debido a que la potestad cautelar como garantía inherente al derecho a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 26 de nuestra Carta Magna, la cual está conformada por otros derechos entre los cuales se destaca el derecho a la tutela judicial cautelar, le confiere a los jueces la obligación de procurar las medidas necesarias para que la necesidad del proceso para obtener razón no se convierte en un daño para quien la tiene. A su vez, para garantizar preventivamente la eficacia de la sentencia que dictará al decidir el fondo de la controversia, dando así cumplimiento al contenido del artículo 257 de la Constitución, conforme al cual el proceso es un instrumento fundamental para la realización de la justicia.
En ese sentido, las medidas cautelares son actos judiciales que pretenden anticipar los efectos de un fallo mientras transcurre la tramitación de un juicio, con el fin de salvaguardar el derecho que se arroga el solicitante por existir riesgo manifiesto de que se produzca un daño irreparable, mientras no sea dictada la sentencia definitiva, que ponga en peligro la satisfacción del derecho que se invoque. Lo anteriormente citado nos permite asumir como válida la conclusión de que las medidas cautelares son acciones preventivas dirigidas a evitar la violación de un derecho ante la amenaza seria de ser vulnerado y de la materialización de un peligro, una lesión o la expectativa de un daño inminente o de carácter continuo, presuponiendo un fundado temor, es decir, se requiere obtener por adelantado una tutela jurisdiccional efectiva de los derechos ventilados en juicio, siendo su finalidad primordial evitar que una de las partes cometa una lesión irreparable a los derechos de la otra. Ahora bien, en el presente caso consideramos necesaria la medida de prohibición de enajenar y gravar para que de ese modo, mientras transcurra la sustanciación y decisión del proceso solicitado por nulidad de contrato, no se sigan realizando de manera continua actos jurídicos relativos a la propiedad sobre el bien inmueble controvertido perteneciente a la comunidad conyugal antes descrita. Todo esto en atención a la presunción de periculum in mora, por quedar evidenciada de manera notoria la posibilidad potencial de peligro de que el contenido del dispositivo del fallo, debido al retardo de los procesos judiciales, quede ilusoria, y la probabilidad potencial del peligro de que una de las partes pueda causar un daño irreparable en los derechos de las otras, debido a las circunstancias provenientes de las mismas. Al mismo tiempo, consideramos cumplido el otro requisito para que se secrete la medida cautelar solicitada, el fomus bonis iuris, ya que la demandante acompaña con la demanda medios de prueba que constituye presunción grave de esa circunstancia, como lo son las copias de documentos, donde constan las fraudulentas ventas continuas celebradas sobre el bien inmueble controvertido perteneciente a la comunidad conyugal antes descrita. Por cuanto a la medida nominada de prohibición de innovar o contratar en contra del último supuesto titular de la propiedad del inmueble controvertido, el ciudadano Ecuador Marrufo, para que se abstenga de contratar y modificar situaciones de hechos preexistentes mientras dure la sustanciación y decisión del proceso, en virtud de la presunción periculum indemne o peligro inminente del daño, ya que cualquier acto que realice el ciudadano antes mencionado puede ocasionar lesiones graves o de difícil reparación al derecho del demandante sobre el bien inmueble objeto de la presente controversia. Al mismo tiempo, a la presunción de periculum in mora, debido a la probabilidad potencial de peligro de que una de las partes pueda ocasionar un daño en los derechos de la otra, en este caso el ciudadano Ecuador Marrufo, en contra de la demandante, y del fomus bonis iuris, ya que la demandante acompaña con la demanda en medios de prueba que constituye presunción grave de esas circunstancias. Y así se consideran cumplidos los extremos para que se decrete dicha medida cautelar nominada.